Hoy vamos a comenzar a hablar de algo diferente, mi hermano. Algo que por lo que todos pasamos, todos lo hemos experimentado. Yo creo que no hay una persona que esté sentada aquí en este lugar que no tenga un modo establecido de hacer las cosas. ¿A qué me refiero con esto? A que todos, cualquier cosa que usted hace, como se levanta en la mañana, como se cocina el desayuno, incluso la manera en la que se baña, en la manera en la que se peina, ya tiene un proceso establecido. ¿Cuántos tienen eso? ¿Verdad? Cuando se peina, se lava el pelo, lo que usted hace, la secadora y todos los 100 productos que nos echamos, ¿verdad? ¿Para qué le miento si todos lo hacemos de vez en cuando? Tenemos un proceso establecido. Nos gusta hacer las cosas basadas en un proceso. Yo siempre le he dicho que los procesos son algo difíciles de cambiar para la mayoría de nosotros. Batallamos para cambiarlos. Ahora los tiempos van cambiando. Si usted se fija a nuestro alrededor, la tecnología va aumentando en gran manera, ¿sí o no? Todo va mejorando, todo va cambiando. Las cosas son diferentes. Y nosotros tenemos que cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Eso nos lleva, los tiempos que estamos viendo en este momento, nos llevan a confrontar nuestra espiritualidad. Porque las cosas ya no se hacen como se hacían hace 50 años. Ahora hay cosas diferentes con las que tenemos que estar lidiando. Eso nos confronta espiritualmente. Usted dice, es que antes no se veía este tipo de cosas. Bueno, pero ahora sí se ven. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con una mentalidad de hace 50, de hace 100 años? Porque déjeme le digo que en las iglesias, a pesar de todos los cambios y de repente que comenzamos a meter más tecnología en la iglesia, el modo en que hacemos las cosas sigue siendo lo mismo. Cómo predicamos, cómo le hablamos a las personas de Dios. Y hoy en día la sociedad nos está forzando literalmente a ser verdaderos cristianos. A ser verdaderos cristianos. Y eso es bueno. Es bueno que de vez en cuando alguien nos desafíe a hacer las cosas mejores. Y si no cambiamos lo que estamos haciendo, nos vamos a ir quedando atrás. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos quedamos atrás? Se comienzan a perder personas, las generaciones, los hijos. Nos está confrontando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, de la misma manera, cuando vamos a la Biblia, ¿quién trajo su Biblia? ¿Usted trae su Biblia en esta mañana? Vaya listándola, por favor. La Biblia que tiene ahí nos confronta. Encontramos una y otra vez a Jesús poniéndonos, dándonos un encontronazo así fuerte, como cuando usted se topa con una pared, una y otra vez en la manera como vivimos, nuestra fe, constantemente. Lee la Biblia, la toma y usted ve lo que Jesús hacía, las predicaciones de Jesús, sus parábolas, y nos confrontan a cambiar lo que estamos haciendo. De la misma manera como lo está haciendo la sociedad, en la Biblia lo encontramos. Acompáñeme, por favor, a una parábola que está en el libro de Lucas, el capítulo 10. Libro de Lucas, el capítulo 10. En el verso 25, póngale un separador ahí en esa parte de la escritura porque vamos a regresar en un rato más ahí para que no se le pierda. Pero en el libro de Lucas, el capítulo 10, en el verso 25, dice de esta manera. Yo tengo la nueva versión internacional, por si la suya dice un poquito diferente. Yo siempre le digo, me gusta más esta porque es más práctica, es más clara. Así que póngame atención. El verso 25 dice de esta manera. En esto se presentó un experto de la ley. Y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás.
Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, le contó una historia, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, diga conmigo samaritano, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo regrese. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó Jesús. El que se compadeció de él, le contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Fíjese cómo Jesús le responde a esta persona con una parábola, con una historia. Y al final le dice, ¿cuál crees tú que fue el prójimo del que estaba golpeado? No le dejó de otra al maestro de la ley, más que contestar el que se compadeció de él. Jesús le dijo, entonces ve tú y haz exactamente lo mismo con las personas. Algo importante que está en este pasaje, mi hermano, que usualmente cuando lo leemos, usted dice, bueno, está hablando de ser prójimo, de ser bueno con los demás, ¿sí o no? ¿Se le quedó eso? ¿De ayudar a las demás personas? Porque la parábola nos habla de eso. Pero hay algo muy importante que a veces lo pasamos por alto. En esta parábola habla también de la vida eterna. No nos está hablando solamente del prójimo. Jesús relaciona el alcanzar la vida eterna con no solo amar a Dios y a nosotros mismos, sino con amar a nuestro prójimo. Y a veces pasamos ese detalle tan importante, lo pasamos por alto. Y nos enfocamos solamente en el prójimo. Pero Jesús dice, para alcanzar la vida eterna, tienes que amar a Dios, pero también amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo. Fíjese qué tan importante es. Para los cristianos, para usted y para mí, los que somos creyentes, la vida eterna es sumamente importante, es fundamental. Para nosotros es una esperanza. Por eso estamos aquí en este lugar, porque queremos la vida eterna, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos, para la gente que nos rodea. Eso es parte de entregarle nuestra vida a Jesús. La vida eterna. Todos, bueno, los que crecieron en la iglesia, uno de los textos, Juan 3:16, se lo saben desde pequeño. ¿Usted se lo sabe? De tal manera que dice, amó Dios al mundo para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. No dice que no se pierda para que tenga una buena casa, para que tenga una buena salud, para que dure 1000 años en la tierra, para que nunca se enferme. Dice, para que tenga vida eterna. Ahora, usted y yo en ocasiones tomamos la misma postura que el experto de la ley con el que platicaba Jesús, refiriéndonos a la vida eterna, porque ya tenemos nuestro modo de pensar, la manera en que hacemos las cosas, nuestro modus operandi. ¿Usted ha escuchado ese término? Quiere decir cómo hacemos las cosas. Ya lo tenemos establecido y no nos gusta cambiar. Como iglesia a veces nos enfocamos nada más en lo que está aquí, en estas 4 paredes. Solamente lo que hay aquí, no vemos más allá, más afuera, no alcanzamos a ver nuestra ciudad y lo diversa que es. ¿Usted sabe aproximadamente cuántos grupos de otros países hay aquí en esta ciudad?
¿Cuántas lenguas, cuántos lenguajes se hablan aquí en la ciudad de Greeley? Creo que ahí en la universidad se hablan creo que más de 37 lenguajes diferentes. A veces dice, bueno, pues el puro español y el inglés. No, tenemos más. Tenemos gente del Medio Oriente, gente de África, gente de Sudamérica, de Centroamérica, gente de Europa. A la escuela a la que ayudamos, la escuela de Centenio, allá hay familias de todas. Es la escuela más diversa en el distrito escolar. Tienen familias de Francia, familias de todos lados. Yo me quedé sorprendido cuando estuve viendo las estadísticas que ellos tienen, los números. Somos una ciudad muy diversa y a veces nos enfocamos nada más dentro de estas 4 paredes. Y Dios nos confronta, a usted y a mí, constantemente. Nos desafía a cambiar, a pensar. Nos habla espiritualmente. ¿Quién es tu prójimo? Esa pregunta nos la hace. ¿Quién es tu prójimo? ¿Tu vecino? ¿Tu amigo? A veces pensamos que nuestro prójimo son nada más nuestros familiares. La gente que nos quiere, la gente que nos ama. El verso 30 decía, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de 2 ladrones que le quitaron toda su ropa, lo despojaron, lo dejaron tirado en el camino, desnudo, moribundo, medio muerto. Imagínese a una persona, imagínese usted esa escena. Esta persona, un judío. Ahora, ¿qué fue lo que pasa? Dice Jesús. ¿Y sabes qué? Pasó por ahí un sacerdote y decidió ignorarlo. Lo vio, pero decidió voltearse hacia otro lado. Después pasó un levita e hizo lo mismo. Y resulta que viajaba por el mismo camino donde pasaron estas 2 personas, un samaritano. Y él fue el que hizo la diferencia. Pero primero pasaron 2 hombres, un sacerdote, sumamente importante en ese tiempo para los judíos. El sacerdote era una de las autoridades máximas en el templo. Después dice que pasó un levita. Los levitas también tenían una posición muy importante. Eran los que estaban a cargo no solamente de cantar en el templo, de los instrumentos, sino eran los que estaban a cargo del templo. Los levitas le daban mantenimiento al templo también. 2 personas muy importantes. 2 personas que eran el ejemplo a seguir. Eran las personas que se supone que deberían dar el ejemplo del amor de Dios. Si había alguien que lo tenía que hacer, era un sacerdote. Lo que realmente significa ser hijos de Dios, ellos lo tenían que mostrárselo a las demás personas. Se tenía que reflejar el amor de Dios en ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dejaron tirado a uno de sus mismos, porque era uno de su pueblo. Lo dejaron tirado por la razón que haya sido. Quizá les dio pena levantarlo porque estaba sin ropa, pero decidieron dejarlo tirado. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Un samaritano se compadeció de él. Y leíamos qué fue lo que hizo, lo levantó. No solo lo levantó, sino que lo curó. Más allá de curarlo, lo llevó a un lugar y pagó por él. Dio su palabra por él. ¿Sabes qué? Si gastas más en cuidar a esta persona, yo te voy a pagar después. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos en ese tiempo? Para los judíos, un samaritano era considerado inmundo, era de lo peor. Aun cuando traían la misma sangre, venían del mismo linaje. Los judíos los consideraban de lo peor. No los podían ver ni en pintura. Se odiaban. Era un odio así de ¿cómo le dicen? ¿Odio jarocho o algo así? Así se dice. Porque ya ve que yo de repente volteo los dichos. Pero los odiaban así. Fuerte, no se podían ver. Le voy a dar un ejemplo rápido, nada más para que vea.
no me acompañe, yo se lo leo, está en Juan el capítulo 4. Y aquí nos cuenta una historia donde Jesús llega a un pozo cansado. Era el mediodía, estaba haciendo calor. Dice, Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, una mujer samaritana. Jesús se encontraba sentado junto al pozo porque estaba cansado. Era un día caliente, los discípulos los mandó a comprar comida y en lo que estaba sentado llega una mujer samaritana. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común o no tienen nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió de esta manera. Esta versión dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Aquí podemos ver la diferencia. Jesús estaba cansado y tenía sed. Le pidió agua. Y esta mujer le dice, pero ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Si ustedes no nos quieren a nosotros, tú eres judío y yo soy samaritana. Ni siquiera deberíamos estar hablando, ni siquiera deberíamos estar cruzando miradas. ¿Por qué me estás pidiendo agua? Era un odio literal que sentían. Ahora Jesús no tenía ese mismo sentimiento hacia esta persona, pero aquí podemos ver cómo esta persona reaccionó cuando un judío decidió de hablarle. Ahora déjeme le digo que entre estos dos grupos la Biblia siempre enfatiza más el odio de los judíos, el rechazo de los judíos hacia los samaritanos. De alguna manera los judíos discriminaban a los samaritanos. Siempre se enfoca más en eso. Aun cuando los dos grupos no se podían ver, los judíos siempre discriminaban más a los samaritanos. Ahora, la historia nos dice quién fue el que recogió al judío que estaba golpeado, después de que otro judío, sacerdote y un levita decidieron dejarlo tirado. ¿Quién lo recogió? Un samaritano. Un samaritano. Se lo llevó a un alojamiento para que lo cuidaran. Le dijo al dueño, sabes que aquí están estas monedas de plata, pero si gastas más, yo respondo por él. Yo te lo pago. Lo que no hicieron el sacerdote y el levita lo hizo un samaritano. Pensó más allá de una manera extraordinaria, fuera de sus cuatro paredes, fuera de en lo que él estaba, pensó fuera de la caja. ¿Usted ha escuchado esa frase? Que le dicen, piensa fuera de la caja. ¿Qué quiere decir? Haz algo nuevo, haz algo innovador. No hagas lo mismo que siempre haces. Estás haciendo cualquier cosa, hazlo diferente, hazlo de una manera mejor. Todos creo que usamos procesos que a veces no nos damos cuenta y los hacemos y se convierten en un hábito. Pasan días, meses, años y está mal el proceso. O quizá lo podemos hacer mejor, pero lo seguimos haciendo igual, de la misma manera. Batallamos. Batallamos, ¿por qué? Porque no queremos hacer algo diferente, algo nuevo, pensar fuera de la caja. Y este samaritano lo hizo de esa manera. Decidió ignorar todos los preceptos que ya había establecidos entre estos dos grupos y ayudar a un judío. Lo que nadie se esperaba. Un samaritano ayudando a un judío. Un samaritano ayudando a un judío. Ignorar todo lo que le habían dicho sus papás desde que quizá creció, cuando era niño, lo que escuchaba de sus amigos. Y sabes que aquellos no nos quieren, aquellos nos discriminan, nos tienen como basura, nos dicen que somos inmundos. Quizá pasaban corriendo y los otros niños les tiraban con piedras o qué sé yo. Había esa fricción entre esos grupos y él decidió no solamente tomarlo, cuidarlo, sino que incluso respondió por él económicamente. ¿Quiénes harían eso? Alguien que lo odia y que está en necesidad. Y usted no solo lo ayuda en su problema, sino que responde por él económicamente. ¿Quién lo haría? Es algo difícil, lo pensaríamos. Y este samaritano, por eso Jesús dio esta parábola, para demostrar cuán importante es amar a todas las personas, no nada más a los que nos caen bien.
No nada más a los que están en este lugar, sino que a todas las personas. ¿No les suena similar esta historia a lo que estamos viviendo hoy en día? A lo que está pasando aquí en el país, especialmente ahorita. Tenemos dos grupos que están uno contra otro, ¿sí o no? Lo vemos en las noticias. Es imposible ignorarlo. A veces uno como pastor, como líder, trata de no meterse en esos asuntos, ¿verdad? Porque de repente tiene que tener uno mucho cuidado porque hay una línea que no puede uno cruzar. Si no, después termina involucrado en la política y no queremos eso. Pero es imposible ignorar lo que está pasando hoy en día. Es como si estuviéramos viendo esta parábola con estos dos grupos que tenemos, nuestro país dividido. Y aún así, yo le pregunto, ¿quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? ¿Solamente el que le habla bonito? ¿El que piensa como usted? ¿O todos los demás? ¿O todo mundo? Todo mundo. Todas las personas son nuestro prójimo. Las personas que no nos pasan, las personas que nos insultan, son las personas que nos discriminan, son las personas que no nos quieren en este país. Todos ellos son nuestro prójimo también. Yo creo que todos hemos caído en el error en alguna ocasión de hacer lo mismo con otra persona. Todos hemos discriminado alguna vez a alguien por su situación económica, por su estatus, por su nivel de educación. Todos lo hemos hecho. Y Jesús, así como confrontó a esta persona que era un erudito en la ley, nos confronta también a nosotros y nos dice: tú, Abraham, Herbert, María, tú que eres cristiano, ¿quién es tu prójimo? Te voy a contar una historia. ¿Quién es tu prójimo? Nos confronta de esa manera. Y en estos días qué difícil es poder aceptar que mi prójimo es esa persona que quizá nos insulta o que no nos pasa. Algo interesante en Mateo el capítulo 5, el verso 43. Apúntelo, Mateo 5. El verso 43. Jesús, hablando una vez más, dice de esta manera: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Jesús les está recordando a la gente, ¿han escuchado este refrán? ¿Sabes qué? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. A veces hoy en día la gente dice, ¿sabes qué? Mira, a ti la persona que te hace algo malo, tú hazle algo peor. Donde le duela, pégale donde le duela. Porque la venganza es dulce, ¿verdad? Si a ti te engaña una persona, ¿verdad? Te engaña tu pareja, tú engáñalo 20 veces para que sufra más. ¿Sí o no? Quizá no tan exagerado, pero yo lo he visto. O sea, simplemente nada más póngase ahí a ver las redes sociales y los consejos que se dan ahí, tanto con padres como comadres. Y dice uno, ¿con qué razón? Pues estamos como estamos. Si te lo hacen, tú haz lo peor. Y Jesús les dijo, ¿ustedes han oído eso? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo creo que todos dijeron, sí lo hemos escuchado. Y Jesús les dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. ¿Cuál sol? ¿El mío? ¿El suyo? ¿El de Herbert? ¿De quién es el sol? De Dios. Y dice, hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, sobre todas las personas, sigue diciendo, y hace llover sobre justos e injustos. Aquí está lo bueno, aquí está el detalle, dijo el apóstol Cantinflas. Póngame atención. El verso 46 dice de esta manera, discúlpeme, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? En otras palabras, Jesús está diciendo, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué chiste tiene?
No tiene nada de extraordinario amar a una persona que te va a corresponder. Sigue diciendo, ¿acaso no hacen eso los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué es lo que están haciendo de más? ¿Acaso no hacen eso mismo los paganos o los pecadores? No tiene mérito, Jesús está diciendo, que te lleves bien con los que te quieren. Está bien, pero no tiene nada de extraordinario. Amen a los que los odian. Oren por los que no los quieren. Qué difícil es, ¿no le parece? Por los que los maldicen. Qué difícil es quedarse callado cuando alguien lo maldice, ¿sí o no? Cuando alguien lo insulta. Cuando alguien, especialmente cuando es de una manera injusta, es muy difícil. Yo creo que todos lo hemos experimentado en alguna ocasión. Y es muy difícil pasar por eso. Pero Dios, Jesús nos dice, ¿saben qué? Oren por quienes los persigan. Oren por ellos. Dios se va a encargar de ustedes. No se preocupen por eso. Dios se va a encargar de ustedes. Pero ustedes oren por estas personas. Dios nos ha puesto aquí en este lugar para amar a las personas, para amar a nuestro prójimo. Prójimo no es nada más los que estamos aquí. A veces decimos, es que lo que está dentro de esta iglesia son nuestros prójimos, porque aquí se siente cómodo. Aquí pues nadie me va a insultar. Bueno, depende, bueno, aquí no, en otro lado. Aquí me siento cómodo, me siento a gusto. Se siente suave venir a la iglesia, pasar tiempo con las personas, platicar. Y a veces nos enfocamos aquí y decimos, es que esto es mi prójimo. Y Jesús nos dice, no, es parte de, pero ustedes tienen que salir allá, afuera. Su prójimo también son los que los odian, son sus enemigos, son los que los persiguen y son los que quieren la muerte para ustedes. Ellos también son sus prójimos. Qué difícil es poder digerir eso, ¿no le parece? Especialmente hoy en día. Póngase a pensar. Antes de que se le venga un pensamiento así cuando vea algo en las noticias, que siente que le empieza a hervir la sangre, póngase a pensar. Ellos también son mi prójimo. Jesús murió también por ellos. No murió nada más por los que estamos aquí en esta iglesia. Murió por todo mundo. Tenemos que tener amor en nuestras vidas. Si no hay amor por los demás, ¿cómo vamos a poder predicar del amor de Dios? Al samaritano no le importó quién era la persona que estaba tirada. No le preguntó, oye, ¿tú tienes las mismas costumbres que yo? Si no, no te ayudo. ¿Hablas el mismo idioma que yo? ¿Te gustan los tacos igual que a mí? ¿Hablas español? Si lo hablas medio mocho, no te voy a ayudar. No dijo nada de eso. Dice que el samaritano se compadeció de él. El amor que había dentro de él lo llevó a levantarlo, a cuidarlo, a curarlo y a pagar por él. Jesús hizo eso por nosotros y lo hizo por todas las personas. O a usted y a mí en alguna ocasión, los que ya aceptaron a Jesús en sus vidas, en su corazón, para perdón de sus pecados, se le apareció y dijo, a ver, mira, sabes que el asunto va a estar así. ¿De dónde vienes? No es que si no vienes de allá de la tierra prometida, para ti no hay cancha aquí, no hay espacio. ¿Alguien se le apareció Jesús de esa manera? A mí no. A mí no me preguntó nada. Lo único que yo sentí es el amor de un Dios con los brazos abiertos, diciéndome, haciéndome una invitación. Si necesitas cambiar, si necesitas perdón para tus pecados, aquí estoy yo con los brazos abiertos. Aquí está mi amor que puede cambiar tu vida. No me preguntó de dónde venía. No me preguntó qué idioma hablaba. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para que usted y yo hagamos lo mismo cuando anda allá afuera. No se fije solamente en las personas en el exterior. No, es que ellos comen diferente. Es que huelen diferente. Es que no trabajan igual que uno. Son iguales que usted y yo. Son nuestros prójimos.
Tenemos que tener amor por ellos. Yo lo invito a orar por nuestro prójimo, por esas personas a las cuales usted se siente incómodo de hablarles. Ore por ellos. Comience desde hoy mismo, desde mañana, esta semana. Haga una lista. Usted sabe las personas que no los pasa. Ore por ellos. Cambie su mentalidad. Piense fuera de la caja. Y ore por ellos. Señor, te pido por estas personas. Te pido por este país que está tan dividido por cuestiones raciales, por cuestiones de cómo la gente habla, de que unos son diferentes, de que unos tienen documentos, de que otros no. Te pido por este país. Te pido por nuestros líderes, te pido por nuestra comunidad, por los diferentes grupos de personas que hay aquí en Greeley. Te pido por mi ciudad. ¿Por qué no hacemos eso? Lo desafío, mi hermano, a que ore por ellos. Comenzando desde hoy mismo. Ore por ellos y verá que cómo va a cambiar su vida. Cuando usted empieza a tratar a una persona con amor, el amor transforma nuestra vida. Hay muchas personas, y lastimosamente creyentes, que hay amargura en su corazón porque no han entendido, no han aprendido cómo amar a los demás. De una manera genuina. Sin estar escogiendo a quién amo y por qué lo amo. Cuando usted aprenda a hacer eso, a llegar a ese punto de amar a todas las personas, aunque lo insulten. Jesús es un gran ejemplo. Fue a la cruz por usted y por mí. Insultado, golpeado, lo escupieron y no dijo absolutamente nada. La Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero. ¿Alguna vez usted ha visto cómo muere un cordero? Los que son de rancho. ¿Le ha tocado matar un cordero, un borrego? A mí sí. No hacen nada. No se mueven. No braman. Agarra usted un chivo, esos tremendos chivos hacen un escándalo que se oye en toda la cuadra. Los corderos no. Los corderos no. Por eso la Biblia dice, Jesús fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca.